¿Hay algo pequeño, un gusto, un hábito, una forma de ser que perdiste en algún vínculo y que últimamente extrañaste? ¿Qué tan cómoda o cómodo te sentís con el silencio, con el espacio, con no estar pendiente de un otro? ¿Qué parte de vos estaba esperando permiso para volver y de quién esperaba ese permiso? Llegamos al final de la tercera trilogía, Recuperar mi identidad. En el episodio 7 preguntamos dónde nos perdimos. Miramos las renuncias graduales, las adaptaciones, la identidad que se fue contrayendo. En el episodio 8 observamos el peso de intentar salvar al otro, cómo el rol de rescatista puede convertirse en una identidad tan total que no queda espacio para la propia. Hoy llegamos a la pregunta que venía pegada a las dos anteriores y es quizás la más concreta de toda la temporada, la más cotidiana, la que no se responde con una decisión dramática, sino con algo mucho más pequeño y más sostenido. ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo volvemos? No a quien se era antes. No es posible ni necesario, sino a algo propio, a los gustos que quedaron guardados, a la voz que se fue silenciando, al deseo que aprendió a postergarse indefinidamente. Eso no ocurre de una vez, ocurre en pequeños pasos. Y hoy vamos a hablar de cómo son esos pasos, qué los hace posibles, qué los interrumpe, qué se puede hacer cuando el camino de vuelta no tiene forma clara. Hay algo paradójico en el proceso de volver a uno mismo después de haberse perdido en un vínculo. Y es que los pasos más importantes, los que realmente mueven algo, casi nunca se sienten importantes en el momento. Se siente importante la conversación difícil con el otro, la decisión sobre el vínculo, el momento de ruptura o de transformación. Eso parece lo significativo. Pero los pequeños pasos de regreso a uno mismo son otras cosas. Volver a leer el tipo de libros que te gustaban antes, retomar una práctica que abandonaste, cocinar algo que solamente a vos te gusta, pasar una tarde sin estar disponible para nadie, comprar algo sin justificarte. Esas cosas parecen menores, casi triviales, y sin embargo son exactamente donde la identidad se reconstruye. No en los grandes gestos, sino en los pequeños actos cotidianos de preferir, elegir, tomar decisiones que vienen de adentro, en lugar de ser respuestas a lo que el entorno necesita. El problema es que después de mucho tiempo organizándonos alrededor del otro, esos pequeños actos pueden generar más incomodidad de la esperada. El espacio propio puede sentirse extraño. Los gustos propios pueden estar tan desconectados que ya no se sabe bien cuáles son. La pregunta, ¿qué querés vos?, puede encontrar un silencio adentro que puede llegar a asustarnos. Ese silencio no es vacío, es el tiempo que tarda algo en despertarse después de haber estado dormido mucho tiempo. Tiene su propio ritmo y empujarlo no funciona, pero sí hay cosas que pueden invitarlo. El regreso a uno mismo no se fuerza, se invita, con pequeños gestos repetidos que le dicen al sistema interno: acá hay espacio, podés volver. ¿Cuál sería el paso más pequeño posible hoy de regreso a algo que es tuyo? No el más importante, el más pequeño, el que podría ocurrir este día, esta semana, sin que requiera que nada más cambie primero.
En 1982, la escritora norteamericana Alice Walker publicó una novela que se llama El color púrpura. Ganó el premio Pulitzer y el National Book Award y es, entre otras cosas, una de las exploraciones más emocionantes que conozco sobre cómo se construye, cómo se reconstruye una identidad desde casi cero. La protagonista es Celie. Cuando la novela empieza, Celie existe casi exclusivamente para otros, para el hombre que la maltrata, para los hijos que no son suyos pero que cuida, para una estructura entera, estructura familia, estructura entorno, que la considera invisible, prescindible, sin voz propia. Y la novela cuenta, carta a carta, porque está escrita como correspondencia, cómo Celie empieza a existir. No con un gesto dramático, no en una decisión heroica, en pequeñas cosas. En la amistad con Hugh Avery, que por primera vez la ve con genuino interés. En el descubrimiento de que tiene gustos propios, en aprender a hacer algo, coser pantalones, que le pertenece a ella, que expresa algo de ella, que nadie le enseñó a hacer para que otro se beneficie. Walker no hace de eso un proceso fácil, hay resistencia. Hay miedo, hay momentos donde Celie vuelve al lugar de antes porque es lo que conoce. Pero hay algo que no vuelve, la certeza de que es invisible, que no importa, que no tiene nada propio. Esa certeza, una vez que se fisura, no se vuelve a cerrar completamente. Y en esa fisura empieza a entrar algo que antes no tenía lugar. La posibilidad de que Celie exista para sí misma. El color púrpura del título es el color que Celie aprende a ver en los campos cuando camina. El color que existe en el mundo para ser notado por quien tiene ojos para notarlo. Un color que no tiene función, que no sostiene a nadie, que no resuelve nada, que existe simplemente porque existe. Como Celie, como vos. ¿Cuándo fue la última vez que notaste algo bello o interesante en un libro, en una calle, en una conversación, sin que tuviera ninguna utilidad para el vínculo? Sin que lo compartieras con nadie, solo para vos. Sabes que en Habitar Vínculos siempre volvemos a los mitos porque nos encanta. Y hoy no es la excepción. Penélope es la esposa de Odiseo en la Odisea de Homero. Odiseo está lejos, en la guerra y en el mar, durante 20 años. Y Penélope espera. Pero Penélope no espera pasivamente. Penélope teje. Durante el día teje un tapiz para el sudario de su suegro y por las noches, en secreto, lo deshace. Así mantiene a los pretendientes a distancia porque prometió elegir uno cuando terminara el tapiz y así mantiene abierta la posibilidad del regreso de Odiseo. El mito suele leerse como una historia de fidelidad, la esposa que espera, la mujer que se mantiene leal a su compañero ausente. Pero hoy te quiero invitar a leerlo de otra manera. Quiero que miremos el tejer y el destejer no como estrategia para el retorno de Odiseo, sino como lo que le pertenece a Penélope, como el espacio que ella crea y recrea cada día y cada noche, que es solamente suyo, que nadie más controla, que no produce nada para nadie, porque se deshace siempre, pero que existe, que ocurre,
que es completamente de ella. Penélope no sabe cuándo va a volver Odiseo, no sabe si va a volver, pero sigue tejiendo. No para cuando llegue el momento, no cuando las condiciones sean perfectas, ahora, con lo que tiene. Y en ese tejer cotidiano, en ese acto que se repite, que se deshace, que vuelve a empezar, hay algo que no es espera, es presencia. Es existencia propia en el medio de una ausencia que podría haberla borrado. El regreso a uno mismo no espera a que las condiciones externas cambien. Ocurre en el tejido de lo cotidiano, en los pequeños actos que se repiten, que a veces se deshacen, que vuelven a empezar. Eso no es inconsistencia, es el proceso real de reconstruir algo que fue desconectándose despacio. Hannah Arendt, la filósofa alemana del siglo XX, desarrolló un concepto que me parece preciso para lo que estamos hablando hoy. Lo llamó natalidad. Natalidad no es solo el hecho biológico de nacer, es la capacidad humana de iniciar algo nuevo, de romper con la cadena de causas y efectos del pasado, con lo que fue, con lo que siempre fue así, con lo que aprendiste que tenías que ser, para introducir en el mundo algo que antes no existía. Arendt dice que esta capacidad es lo más profundamente humano que tenemos, que cada vez que actuamos desde nosotros mismos, no como respuesta al pasado, sino como un inicio genuino, estamos ejerciendo esa capacidad. Estamos en algún sentido naciendo de nuevo. Aplicado a lo que estamos mirando hoy en este episodio, cada pequeño paso de regreso a uno mismo es una natalidad. No se vuelve a quien eras antes. Eso ya no es posible y tampoco necesario. Lo que ocurre es algo distinto. Se nace a quien se puede ser a partir de todo lo que pasó. Otra vez, se nace a quien se puede ser a partir de todo lo que pasó. Eso no requiere que el pasado haya sido diferente, no requiere que el otro cambie, no requiere que las condiciones externas sean perfectas, requiere un solo movimiento, iniciar algo desde adentro, aunque sea pequeño, aunque sea frágil, aunque no tenga garantías. Es que cada pequeño paso de regreso a vos es una natalidad. No un regreso, un nacimiento, no a quien eras antes, a quien podés ser con todo lo que ahora sabés. Hay dos creencias que aparecen con frecuencia cuando alguien empieza a tomar pasos de regreso hacia uno mismo, que vale la pena que mencionemos antes que te surjan a vos en este camino, ¿no? La primera es la siguiente: es demasiado tarde. Me perdí demasiado, durante demasiado tiempo. Lo que quedó de mí ya no es suficiente para reconstruir algo. Es demasiado tarde. Eso no es verdad. No hay una fecha de vencimiento para volver a uno mismo. Hay personas que lo hacen a los 30, a los 50, a los 70. El tiempo que pasó no canceló quién sos. Lo guardó. A veces bajo mucha presión, pero no lo borró. La segunda creencia: tengo que saber exactamente quién soy antes de empezar a recuperarme. Tengo que tener claridad sobre mis gustos, mis deseos, mi identidad antes de poder dar el primer paso. Esto también es falso y es una de las trampas más comunes del proceso. La claridad no viene antes de los pasos, viene de los pasos.
No se encuentra quién se es en la abstracción de pensarlo. Se descubre en el hacer, en probar, en notar qué resuena y qué no, en equivocarse y corregir, en el proceso imperfecto de ir construyendo algo que todavía no tiene forma definida. No necesitas saber quién sos para empezar a volver. Necesitas dar el primer paso y dejar que lo que venga después te lo diga. Si llegaste hasta acá, hasta este 9º episodio, hasta esta pregunta sobre los pequeños pasos, quiero decirte algo antes de seguir. El hecho de que estés acá haciendo estas preguntas es un paso ya, y no es menor. Es quizás uno de los más difíciles, porque es el que se trata de habilitar la posibilidad de que algo propio pueda existir. No sabes con exactitud todavía qué es lo que va a volver. No sabes cuánto tiempo va a llevar. No sabes cómo va a verse cuando esté un poco más reconstruido. Pero algo en vos ya sabe que hay algo que recuperar. Algo que estaba guardado y que está listo para volver a tener espacio. Esa certeza, aunque sea pequeña, aunque conviva con la duda, es suficiente para empezar. Celi, al final de El color púrpura, no es la misma persona que al principio, pero tampoco es una persona diferente en el sentido de haber borrado lo que vivió. Es alguien que pudo integrar todo lo que pasó, lo que le hicieron, lo que sobrevivió, lo que aprendió, en una existencia que es más completa, más propia, más capaz de notar el color púrpura en los campos. Penélope sigue tejiendo aunque Odiseo haya vuelto. El tejer no era solo espera, era parte de quien es Penélope. La práctica de existir en el presente, de construir algo aunque se deshaga, de no disolver la propia existencia en la ausencia del otro. Los pequeños pasos de regreso a uno mismo no tienen un destino final claro, no hay un punto de llegada donde todo esté completamente recuperado y ya no haya más trabajo. Lo que hay es una dirección, una orientación, la sensación con el tiempo de que la vida que vivís tiene más de vos adentro que hace un año. Eso es suficiente. No tiene que ser más que eso. El regreso no es dramático, es cotidiano. Es el color púrpura que empezás a ver cuando tenés ojos para notarlo. Contame, ¿qué parte de vos estaba esperando permiso para volver? Y si el único permiso que necesitas es el tuyo, llegamos al final de esta trilogía que hemos nombrado Recuperar mi identidad. Empezamos preguntando dónde nos perdimos, miramos las renuncias graduales, las adaptaciones, la identidad que se fue construyendo. Seguimos con el peso de salvar al otro, la forma en que el rol de rescatista consume lo que podría estar disponible para uno mismo, y terminamos acá, con los pequeños pasos, con la natalidad de Arendt, la capacidad de iniciar algo nuevo, aplicada a lo más cotidiano posible. Un gusto recuperado, una práctica retomada, un momento de presencia que no está al servicio de nadie más. Eso es soberanía, no la que llegó a algún destino definitivo, la que da el próximo paso, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, aunque todavía no sepa del todo hacia dónde va. Si esta semana pudieras hacer una sola cosa, solo porque vos querés, sin justificarla, sin que sea útil para nadie más, ¿cuál sería? ¿Y qué necesita esa parte de vos para que puedas dársela? No hay una respuesta correcta, hay la tuya, tu respuesta, y esa, por pequeña que sea, ya es el comienzo de algo.
En el próximo episodio vamos a entrar en la cuarta y última trilogía de estas 12 episodios, de estos 12 episodios. El nuevo mapa vincular se llama la última trilogía. Vamos a mirar los mandatos familiares que heredamos sin elegir, los vínculos que construimos por elección y el arte de cuidarnos como práctica que integra todo lo recorrido. Si sentís que esta trilogía tocó algo en vos que merece más espacio, la guía de esta trilogía 3 está disponible en nuestra tienda, junto a las otras 2 guías, la de la trilogía 1 y la trilogía 2. En la descripción tenés los enlaces de interés. Y también en el primer comentario en nuestras redes tenés una actividad que acompaña a este episodio en particular, como venimos haciendo desde el episodio 1, como venimos haciendo desde el episodio 0. ¿Te acordás de esas preguntas que hicimos al principio para ver a dónde estábamos parados? Y que vamos a revisitar seguramente cuando terminemos este recorrido. Te cuento que se viene al final el taller asincrónico, la posibilidad de transitar estos 12 episodios desde un lugar distinto, más entre vos y yo, con algunas actividades y momentos para indagar en estos procesos de animarse a tener esos espacios propios, esos primeros pasos de soberanía. Como decimos siempre, que el afuera no determine tu valor. Y en este episodio en particular, te invito a que esta semana, a que desde hoy, en este preciso momento, te preguntes qué cosa, una sola cosa, por más pequeña que sea, aunque parezca trivial o insignificante, podés hacer porque vos querés, porque te gusta, porque es solo tuya. Algo que vos podés hacer y que tenga que ver con vos y que te haga feliz y que te represente. Te invito a eso, y ese primer paso es suficiente para poder abrir esa grieta que nos permite llenarnos un poquito de nosotros, para nosotros, por nosotros, sin que tenga que ver con las necesidades del afuera. Porque, ¿sabes qué? Eso es importante. Cuídate. Vales mucho. Hasta el próximo episodio.